¿Se imaginan ustedes despertar por la mañana y mirar el mundo desde 500, 600, 1000 metros de altura? O más aún, vivir dentro de un edificio que contiene otros edificios, parques, escuelas. Medirá 1228 metros. Y ahora me tiene que explicar qué es eso de la arquitectura biónica, eso de que la naturaleza lo hizo antes y mejor. Me llama la atención la estructura de los cimientos, que son como raíces. Se hace para que una construcción tan alta no se venga abajo con un terremoto. ¿Cómo evitar el efecto del viento? Realmente esto es un superedificio que tiene 1228 metros de altura, pero que tiene una base de 1000 metros también de diámetro. Entonces la zona central de esa base es fundamental para sostener el edificio. Nosotros, cuando hicimos los primeros cálculos, comprobamos que era imposible adoptar el sistema convencional de cimentación. Por tanto, volvimos a pensar en la naturaleza y observamos cómo esas grandes estructuras arbóreas aguantan, y nos parecía interesantísimo el sistema de las raíces, pero realmente se extienden adquiriendo una capacidad de rozamiento muchísimo mayor, y al final acaban los grandes árboles como flotando en el terreno, flotando en un nido de raíces. Si nosotros tenemos una pajita de este tamaño, cualquier movimiento así vemos que es muy frágil, ¿no? Sin embargo, si la quisiéramos estirar así, es casi imposible de romper, ¿no? Pero lo que en principio parece muy frágil, si nosotros cogemos la pajita y la cortamos por la mitad, nos encontramos con un trocito, ¿no?, que ahora es bastante más rígido de lo que era al principio, Los tres artífices de la ciudad vertical buscan en la serranía de Cuenca la inspiración para impartir sus talleres sobre arquitectura biónica. Muchísimos de estos elementos. La exuberancia de estos paisajes acerca la escuela de la mirada, como a ellos les gusta llamar a sus talleres, a las enseñanzas que nos ofrece la naturaleza. Bueno, esto ya, ni aunque nos subamos todos encima lo aplastamos. Pero si no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo material, ¿no? Pero la pajita, ¿qué dimensión tenía? ¿No? Finito, es decir, he aquí un infinito dentro de un finito. Somos capaces de dividir la pajita infinitas veces, y cada vez que la dividimos multiplicamos por 2 o por 4 su resistencia. No hay límite en la división. Para la naturaleza es más fácil hacer muchos elementos muy pequeños que uno muy gordo. Para los arquitectos convencionales es más fácil hacer columnas gordas que muchas pequeñitas, ¿no? Si uno se fija en un árbol y lo empuja y hace mucha fuerza, pues se da cuenta de que cuando hace mucho viento la parte de arriba del árbol se mueve, pero la central no se mueve tanto. Un edificio no es un árbol, partiendo de esa, pero sí puede tener el mismo principio. Un árbol no es una columna de hormigón. Un edificio parece a veces una columna de hormigón. Un árbol es un sistema de conductos muy finitos, puestos uno al lado de otro,
como si dijéramos un mazo de pajitas de refresco. Muchas pajitas juntas, todas pegadas. Pero no ni 50, ni 100, ni 1000, sino casi millones de pajitas muy pegadas. Si miramos en una vena de un árbol es algo parecido a esto. La estructura amarilla es hojaldre, casi diríamos un pastelito hojaldre. Y dentro hay algunas venitas que conducen fluidos. Todas las membranitas que están dentro de cada una de las venitas contribuyen, millones y millones de elementos, ¿no?, a hacer que este árbol ocupe muy poquita superficie y sin embargo tenga una enorme resistencia a la elasticidad. Eso es lo que podríamos llamar estructura fractal. Y es lo que aporta nuestra torre biónica. Un concepto de estructura nuevo, donde no importa el elemento en sí, la viga, la columna, sino el conjunto de miles de elementos. ¡Ahí quedó! Está aguantando, ¿eh? Sí, aguanta. La estructura flexoplástica aguanta, se deforma y recupera. Pero la piedra no es una estructura flexoplástica. La piedra se ha roto y esas pajitas que utilizamos para beber Coca-Cola y nuestros refrescos, ¿no?, pues fijaros, aguanta, resiste. Uno de los grandes problemas que plantea la construcción de una gigantesca estructura vertical es la resistencia al impacto de los movimientos sísmicos. Para resolverlo, la arquitectura biónica vuelve a fijarse en la naturaleza. Es una mezcla entre las dos. Muchas personas piensan que esto es un limón. Claro, yo también lo pienso. Obviamente esto es un limón, ¿no? Cuando nosotros empezamos a pensar en el sistema antisismo, ¿no?, sabíamos que es preferible para que un rascacielos resista a un impacto sísmico que las fuerzas del sismo lleguen debilitadas. Diríamos que es como si pusiéramos un lápiz dentro de un yogur. Yo apuesto a las paredes del yogur, el yogur se deforma, el lápiz no se entera. En la naturaleza tiene un elemento parecido a este. Esto es un limón que yo puedo apretarlo con todas mis fuerzas con la mano y no consigo romperlo, ¿no? Si ahora vemos un limón por dentro, lo que para empezar nos llama la atención es que tiene una forma como de rueda de bicicleta. Los árboles también están organizados de esta manera. Todas las venas están organizadas como por pequeños ciclos. Pero si mirásemos muy detenidamente, veríamos que esto no es una masa gelatinosa, sino que está formado por pequeñísimas membranas finísimas y líquido. La unión en esfuerzo de esas pequeñísimas membranas, como la pajita cortada, ese pequeñísimo elemento, más todas las gotitas de agua que hay aquí dentro, forman un aislante plástico con una capacidad de resistencia enorme, de tal manera que si yo metiera la torre biónica dentro de un gigantesco limón y apretara las paredes, las fuerzas de impacto del sismo se irían debilitando por pequeñísimas deformaciones de cada una de sus membranas y de las gotitas de agua. A la torre biónica le llegarían muy pocos esfuerzos. Esto es lo que llamamos sistema sísmico por aislamiento plástico, ¿no? Bueno, nosotros no hemos inventado nada con nuestro sistema sísmico. Lo único que hemos hecho ha sido reinterpretar un limón, ¿no? Bueno, yo les confieso que a mí ya me llama la atención, y lo hablábamos antes de entrar en el plató, que un edificio construido en cemento se bambolee. Pero la pregunta, pero lo cierto es que se bambolea. La pregunta es, ¿cómo evitar que eso se convierta en algo insoportable para el ser humano cuando está arriba? Lo que es claro es que los edificios tienen que moverse. Un edificio y los que puentes y todo eso. Todo tiene que moverse porque si no rompería. Lo que hay que intentar es que ese movimiento, ese periodo, sea lo más bajo posible para que no se pueda percibir. Si el periodo es el adecuado, nunca ocurrirá nada. Lo que hay que hacer es no luchar contra los elementos naturales, sino aprovecharte de ellos. Por ejemplo, el viento. Una pantalla del tamaño de la torre biónica, 1228 metros por 166 metros, que es el máximo tamaño, la dimensión que tiene en planta, pues es una pantalla enorme. El viento chocando contra ella acabaría tumbándola. Lo que hay que hacer es permitir que ese viento atraviese el edificio. Como con los cipreses, por ejemplo. Exactamente. Para ello lo que tiene el edificio son una doble piel. Una primera piel que es permeable y que permite que el aire entre hacia el interior, canalizándolo, incluso aprovechándolo, ¿no? Ahora mismo se está utilizando la energía eólica, la energía solar, y lo que pretende la torre biónica es utilizar todos estos elementos naturales en su propio beneficio. Se trata de que sea un edificio autosostenible, ¿no? Que no necesite depender de otros elementos externos. Entonces, lo que hace es aprovechar esa fuerza del viento para generar energía, pero a su vez colabora con ella, la permite que entre, la permite que sale, y igual que ocurre en los cipreses que tienen tanta altura, pues al final tiene una estructura caótica, una maraña que permite que el viento pase a través de él.